¿qué cosas representan un sacrificio para ti? ¿Qué cosas representan un sacrificio para ti? Para ustedes, de verdad, ¿qué hacer qué o dejar de hacer algo es realmente un sacrificio? Yo quiero comenzarles hablando hoy que en los 1800 existió uno de los hombres más grandes de Europa, sea que la mayoría lo reconozca o no. Su nombre, David Livingstone. Él fue médico, él fue explorador, él fue un misionero escocés. Además de ser una de las mayores figuras de la historia de la exploración, él estableció con observaciones astronómicas situaciones geográficas o lugares geográficos correctos y realizó informes de zoología, de botánica y de geología. También él se distinguió por su lucha en contra de la esclavitud. Por todo esto, en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional. Él llegó a África del Sur en 1841 como ministro de la Sociedad Misionera de Londres. 3 años más tarde él se casó con Mary Moffat, hija de los misioneros escoceses Mary y Robert Moffat. Él fue misionero por más de 30 años, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, y se radicó en África Central. Él descubrió grandes lugares que hoy son muy visitados por el mundo. Pero cuando él murió, muchas personas comenzaron a guardar sus pertenencias y cuando tomaron su diario y lo comenzaron a leer, en su diario él había escrito lo siguiente: la gente habla mucho acerca del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser el pago por una mínima parte de la deuda infinita para con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar? ¿Acaso es sacrificio aquello que genera su propia recompensa en una vida activa y saludable? La conciencia de hacer el bien, paz mental y la esperanza radiante de un destino glorioso de aquí en adelante. Me aparto de tal palabra. De tal manera de ver las cosas, no es ni siquiera concebible. Soy enfático al decir que no fue un sacrificio en absoluto. Digo más bien que es un privilegio. Es posible que la ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro aquí o allá, combinados con las conveniencias y caridades comunes de esta vida, nos distraiga con ciertas pausas y causen algo de conmoción en nuestro espíritu. Pero tal cosas no duran más que un momento y son como nada cuando se comparan con la gloria que será revelada en y para nosotros. Yo nunca hice un sacrificio. En tales términos, jamás deberíamos hablar si es que recordamos del gran sacrificio hecho por Cristo, quien dejó el trono de su Padre en las alturas para entregarse a sí mismo por nosotros. Y hoy, jóvenes, a través de Romanos 12, del 1 al 8, yo quiero convencerlo a usted de lo siguiente. Quiero convencerte de que Dios te ha salvado para que le adores. Pero para que le adores como sacrificio vivo, con una mente renovada y un servicio humilde a los demás. Por eso es que Romanos 12:1 comienza diciendo: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Por tanto, jóvenes, les ruego por las misericordias de Dios. Y para poder comprender mejor cómo comienza Pablo el capítulo 12 de Romanos, debemos de saber que la carta a los romanos se puede dividir en 2 grandes partes. En la primera parte, de los capítulos 1 al 11, Pablo ha desarrollado el Evangelio. Él ha desarrollado la doctrina del Evangelio. Y la segunda parte, que inicia en el capítulo 12, con las palabras por tanto, en esta segunda parte, Pablo enseña al cristiano cómo debe vivir. Porque enseñó el Evangelio, por tanto el cristiano tiene que vivir de una manera específica. Y en primer lugar, tiene que comenzar o tiene que vivir comenzando o considerando primero las misericordias que Dios ha mostrado. Es decir, considerando y teniendo en su mente siempre el Evangelio. Y Pablo en primer lugar dice que porque Dios nos ha salvado por medio del Evangelio, en primer lugar tenemos que ser sacrificios vivos. Por eso ya el versículo 1, lo voy a leer completo, dice:
Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Joven, diariamente tienes que presentarte como un sacrificio vivo a Dios. Y acá la palabra que ocupa Pablo, presentar, es una palabra muy ilustrativa. ¿Por qué le escogió esta palabra precisamente? Porque es la palabra que se usaba para describir el acto que el sacerdote hacía cuando presentaba una ofrenda en el altar para sacrificarlo. Es decir, que cada cierto tiempo el sacerdote, según la cultura judía, según la ley de Dios, tenía que presentar una ofrenda en el altar para que Dios perdonara el pecado de su pueblo. Entonces esa misma palabra es la que ocupa Pablo acá. Y Pablo con esto lo que quiere hacer es contrastar el sacrificio de muerte del Antiguo Testamento, el cual ya no tiene vigencia, porque el sacrificio de Cristo, de Jesús, fue una vez para siempre, su muerte fue una vez para siempre y perdonó ya todos nuestros pecados. Pero entonces Pablo contrasta el sacrificio del Antiguo Testamento, de muerte que no tiene vigencia, con un sacrificio que Dios nos pide ahora. No de muerte, sino un sacrificio vivo. Es decir, Él quiere que nos sacrifiquemos integralmente nosotros. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida para Él. Lo que Pablo está diciendo acá es que Jesús ahora ya no te pide morir, porque Él ya murió. Y esa muerte es suficiente para el perdón de los pecados. Pero lo que te pide Jesús hoy es que vivas para Él. Que cada día seas un sacrificio vivo para agradarle a Él, para la gloria de Él. Que en tu casa seas un sacrificio vivo, que en tu casa vivas para Él. En tu relación con tus padres, con tus hermanos, vive para Él. En tu trabajo, vive para Él. En tus estudios, vive para Él. En tus relaciones, vive para Él. En aquellos planes que estás haciendo, planea vivir para Él. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿de qué sirve que ustedes como jóvenes cristianos puedan llenar un checklist completo con cosas que hacen para Dios? Y ustedes pueden comenzar con el día domingo y decir, ya fui al servicio de tal hora y ya me quedé colaborando, sirviendo en tal cosa. Y el lunes decir, bueno, el lunes oré y leí la Biblia. El martes estuve de discipulado. El miércoles, el miércoles no hice nada. El jueves me acordé que tenía que volver a orar y leí la Biblia. Y leí más capítulos por lo que no leí los días anteriores. Viernes, redimidos. Sábados, servir con tales amigos de la iglesia en tal proyecto, en tal cosa. Y que ustedes pueden poner una lista, incluso algunos van a tener una lista más grande que otros, pero ¿de qué sirve que llenen toda esa lista? De cosas que ustedes están haciendo para Dios, si ustedes no están dispuestos de que Dios haga con ustedes lo que Él quiera, cuando Él quiere y donde Él quiera. Por ejemplo, en algunas de las cosas que pusieron acá que dieron un sacrificio. ¿De qué sirve que ustedes llenen esa lista y con esa lista ustedes estén tranquilos? Pero que de repente, si ustedes están sirviendo en un ministerio, saben de que los días domingos se pide colaboración para venir a apoyar en las distintas cosas que se necesitan para los servicios dominicales. Pero ¿de qué sirve que digan ustedes, yo ya hice todas esas cosas y están pidiendo espacio para cabalito, solo para las 6:30? Pero yo no me puedo levantar temprano. El domingo yo no me levanto temprano, señores. Todos los días me levanto temprano. El domingo yo me levanto a las 10 y vengo al culto a las 2:30. No me pidan eso. O sea, ¿qué sirve que hayas hecho todas esas cosas si no estás dispuesto a que Dios te use en un momento específico que Él te está pidiendo a través de tu iglesia local que tú sirvas? ¿De qué sirve de que hagas todas esas cosas cuando tú ves a algún compañero en la universidad, en el trabajo, que tú sabes que necesita de Cristo y que le prediquen el Evangelio? Y que tú estás pensando en eso y sabes eso. Y sabes que lo debes de hacer. Pero no lo haces. Entonces, ¿dónde está el sacrificio en llenar una checklist de cosas que has hecho
pero sin disposición de que Dios haga contigo lo que Él quiera, cuando quiera y donde quiera. Pero no basta que sea de un sacrificio vivo, sino que como sacrificio vivo debe de ser santo. Y es que en el Antiguo Testamento todo animal que iba a ser sacrificado debía estar libre de todo defecto físico visible, de toda cosa que lo hiciera indigno de presentarse como sacrificio. Y esa pureza del animal que iba a ser sacrificado simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios demanda del ser humano. Esto quiere decir, joven, que tienes que ser un sacrificio vivo, es decir, que tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. Pero junto con esa disposición, tienes que vivir una vida íntegra, apartada para Dios, en obediencia a Él, en santidad. La gran pregunta con esto es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás viviendo con pureza e integridad por las motivaciones correctas? ¿Estás viviendo en pureza y con integridad como una respuesta al Evangelio por obediencia a Dios? ¿O acaso lo estás haciendo por cumplir una religión? ¿O porque vivir así, cumpliendo ciertas reglas, eso te da identidad y te da tranquilidad en tu vida? Y es que, ¿por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque solo siendo un sacrificio vivo y santo, solo así podrás agradar a Dios. Porque así como Dios se agradó en salvarte por su evangelio, Él también se agrada y complace que tú como su hijo, que tú como su hija, respondas al evangelio adorándole en verdad. Pero para eso tienes que estar dispuesto a hacer un sacrificio vivo, santo, para ser agradable a Él. Pero también tienes que saber que, si bien es cierto, Dios te ha salvado para que le adores como sacrificio vivo, también te ha salvado para que vivas con una mente renovada. Por eso Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y podemos decir entonces que en este pasaje, Dios lo que está pidiendo son 3 cosas. Dios les pide hoy 3 cosas a ustedes a través del versículo 2. Primero, que no imiten las costumbres de este mundo. Que no vivas bajo los criterios de este mundo, que no te amoldes al mundo. Uno de los juegos que más les gusta a mis hijos jugar y en los que pueden pasar entretenidos mucho tiempo es jugando Play-Doh. En mi tiempo no existía el Play-Doh, en mi tiempo existía la plastilina. Pero entonces no existía todo lo que se puede hacer con el Play-Doh. Uno puede hacer con la plastilina, pero uno se tiene que ingeniárselas. Pero junto con el Play-Doh, mis hijos tienen moldes. ¿Cuántos han jugado Play-Doh? ¿Cuántos alcanzaron a jugar Play-Doh o tienen hermanitos con los que han jugado Play-Doh? Entonces, miren, con esas cosas que en mi tiempo no habían, se pueden hacer cosas asombrosas. Hay incluso esta maquinita que uno las puede meter y salen con formas y todo. Pero entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, que no se conformen al mundo, es que no se amolden. Es como cuando ustedes meten el Play-Doh en uno de esos moldes y de repente lo sacan y ya sacan con la forma de comida o con la forma de un carro, con la forma de lo que sea. El mundo está luchando y esforzándose cada día para que ustedes tomen la forma que el mundo quiere que tomen. Para que sean según ese molde. Y el mundo tiene un molde para tu sexualidad, tiene un molde para tus metas, tiene un molde para tu vida familiar, tiene un molde para cada una de esas cosas. Pero ahora tú piensa, ¿en qué cosas te has amoldado al mundo? Por ejemplo, ¿estás hablando bajo los criterios del mundo? ¿Estás usando tus redes sociales bajo los estándares del mundo para todas las cosas que el mundo la usa? Que aunque hay cosas que pueden ser no malas o amorales en sí mismas, pero tú, ¿para qué estás usando tus redes sociales? ¿Qué quieres conseguir con usar tus redes sociales? ¿Qué quieres provocar? Hacer pensar al otro, transmitir al otro con lo que tú publicas en tus redes.
Buscas imitar la forma de vestir del mundo y encontrar identidad en eso. ¿Usas tu tiempo como el mundo lo hace? ¿Ves, escuchas y te deleitas en las cosas que el mundo ve y escucha? Por ejemplo, ¿qué clases de programas ves? ¿Qué clases de música escuchas? Y con eso no te estoy diciendo que tires el televisor de tu casa por la ventana para que quede arruinado, que cortes tu internet, que vuelvas a los teléfonos Nokia que solo podía jugar Snake y nada más, y que cortes todas tus redes sociales. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que te examines para ver si a través de esas cosas estás haciendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque lo estás viendo con una mentalidad distinta, con una mente renovada. Por ejemplo, pongámonos a pensar en la música. ¿Qué clase de música escuchas? No hay nada malo en sí mismo con escuchar música. Pero, por ejemplo, alguien puede decir, no, me gusta escuchar la música pop de canciones que hablen de amor. Pero ¿realmente esas canciones hablan de amor? ¿Qué pasaría si en las letras de esas canciones que supuestamente hablan de amor, tú le cambias la palabra amor por lujuria? ¿Habría una diferencia en esa canción? Si no habría una diferencia en la canción por cambiar la palabra amor por lujuria, es porque esa canción no está hablando de amor, está hablando de lujuria. Y es la idea que el mundo quiere que tú tengas en la cabeza, como ya voy a desarrollar un poco más adelante. O por ejemplo, en los programas de televisión que tú ves, ¿qué cosas ves? Pueden ser programas que sean una clasificación que aparentemente no corran el riesgo ustedes de contaminar su mente con ese programa, pero recuerda que todo eso lo está produciendo el mundo. Entonces tú tienes que ser muy crítico a la hora que veas cada uno de esos programas que ves. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace tiempo les dije que estaba viendo una serie de médicos? Ya voy por la segunda temporada, les cuento. Pero una de las cosas que uno puede ver ahí, que es una serie muy bien desarrollada, pero que uno puede identificar en cada capítulo que el mundo quiere adoctrinarte con algo, hacerte ver y pensar que hay cosas que son normales y que tú tienes que verlas normales como esos protagonistas lo ven. Las relaciones entre personas del mismo sexo, el aborto, el derecho de la mujer a decidir tener un aborto, no importando si lo considere bueno o malo las demás personas, etc. Y hay muchas demás cosas que hacen ver así. Y, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, no es de su tiempo, pero sé que muchos lo han visto porque es muy popular, la serie Friends, que ya va a tener un reencuentro. No sé, ¿quiénes han visto la serie Friends? Hay varios. Ya se va a volver a poner de moda y van a querer verla. Pero esa serie, que parece una serie normal de los años 90 y todo, y hay muchas otras series que la siguieron con ese mismo formato, hace ver que el sexo casual, sin ningún tipo de compromiso, es completamente correcto. Que es completamente normal que una persona pueda tener distintas relaciones en su vida y que no hay consecuencias con eso. Entonces, la pregunta es, ¿te estás amoldando todas esas cosas? Lo primero que este versículo quiere demostrar, no imites al mundo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? En segundo lugar, este versículo que te dice es, cambia tu forma de pensar. Porque solo cambiando tu forma de pensar va a cambiar tu forma de vivir. Es decir, la única manera en que si tú estás amoldado al mundo de una forma en específico, la única manera que eso va a cambiar es cambiando primero tu mente. Pero ¿qué cosas están llenando tu mente? Por ejemplo, ¿qué es lo que más ves en el día? Como les dije, ¿qué es lo que más escuchas? ¿De qué es lo que más conversas? ¿Qué es lo que diariamente está entrando en tu mente? Y es que imagínense que su cerebro está dividido en dos partes. En una parte se guarda la verdad fundamental, el conocimiento de Dios por medio de la palabra, y con eso ustedes pueden interpretar toda la realidad que los rodea. Con lo que dice la Biblia de quién es Dios y cómo ustedes tienen que vivir para Dios en cada área de su vida. Pero en la otra parte
de su cerebro están todas las ideas no bíblicas que van en contra de lo que Dios establece. Y si ustedes se imaginan con su cerebro como que fuera un armario, ¿de qué cosa está más llena su cerebro? ¿De la verdad fundamental acerca de quién es Dios? ¿O de todas las ideas no bíblicas? ¿Cuánto tiempo dedicas a almacenar esa verdad fundamental en tu mente? Algunos quizás solo los viernes aquí en Redimidos. Otros los viernes, pero también los domingos. Ya han comenzado a congregarse los domingos. Y algunos viernes, domingos y en discipulado durante la semana. Algunos otros están estudiando la Biblia, etc. Pero ¿cuánto representa eso en tu día? En tu semana, perdón. 5 o 6 horas a la semana. 8 horas a la semana, 10 horas a la semana, de las 168 horas que tiene una semana. Quizás para ti escuchar, no, yo dedico 8 horas a estas cosas, pero la semana tiene 168 horas. O sea que estás dedicando entre un 5 y 10% de las horas de la semana a almacenar verdad fundamental en tu mente. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a las ideas no bíblicas? La mayoría quizás las 160 o 165 horas de la semana. Pero ¿por qué le hago estas preguntas? Porque es urgente que todos renovemos nuestra mente. Es urgente que tú renueves tu mente por medio del conocimiento de Jesús y por medio de la palabra, para que no vivas adaptado al mundo, sino a Cristo mismo. Para que la forma que tomes no sea la del mundo, sino la de Cristo. Y que poco a poco vayas quitando esa forma del mundo para que vayas tomando la forma que Dios quiera que tengas, siendo hecho de imagen de Cristo. Y es que tienes que ser consciente, joven, de que nadie va a cambiar su forma de vivir hasta que cambie su manera de pensar. Y no vas a poder cambiar tu manera de pensar si no estableces y creas que la palabra de Dios es la verdad de todas las cosas. Eso es renovar la mente. Por eso es de que yo creo que ustedes se saben casi de memoria los anuncios que doy al final. Hablo de que vengan los domingos a congregarse. Les hablo del discipulado. Los animo que si tienen hermanos menores los inviten a grupos red. ¿Pero por qué? Porque son maneras que ustedes van a poder conocer a Dios por medio de su palabra. Otra de ellas es, por ejemplo, por medio de la Escuela Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos Semper Reformanda. Que para algunos quizás la limitación es del horario. Pues hay cursos libres que ustedes los pueden llevar a su propio ritmo. No es que van a tener que entregar esa tarea tal semana, esa tarea otra semana. No, ustedes los pueden llevar a su propio ritmo. No, pero que no tengo el dinero para hacerlo. Hay cursos libres que son completamente gratuitos. Y que por ahí pueden comenzar también. Como otra forma de esas 168 horas de la semana, que no solo sean 5 o 6, sino que ya pueden ser 9 o 10. Poco a poco. Pero ¿qué pasará cuando renueves tu mente? También en la última parte del versículo 2 de Romanos 12 nos lo dice. El resultado es que vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. El versículo dice que vas a comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir comprobar la voluntad de Dios? Es que te vas a tener la capacidad de analizar la vida, cada circunstancia, cada caso, cada problema, cada error que hayas cometido, cada pecado en el que hayas caído, cada decisión que tengas que tomar, cada situación en la que estés viviendo, y de inmediato saber lo que debes de hacer. Porque has renovado tu mente, sabrás lo que es acorde con la palabra de Dios. Y por tanto vas a saber lo que en ese momento es bueno, lo que en ese momento es agradable, lo que en ese momento es perfecto según los estándares de Dios, no los estándares del mundo. Joven, Dios te ha salvado para que lo adores como sacrificio vivo. Pero para hacerlo necesitas renovar tu mente. Y una vez estés dispuesto al sacrificio vivo y estés dispuesto a renovar continuamente tu mente, así podrás adorarlo con un servicio humilde. Romanos 12, 3 al 5 dice:
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Porque Dios te ha salvado, joven, debes de ser humilde. Nadie puede adorar a Dios ni vivir para Él sin humildad. Nadie puede servir a Dios siendo arrogante, nadie. Tú no vas a poder vivir como sacrificio vivo si no eres humilde. Al contrario, la arrogancia es una señal de una mente depravada, es decir, de una mente que no ha sido renovada. La vanagloria es lo contrario, absolutamente lo contrario al servicio humilde. Por eso tienes que pensar de ti de una manera realista, dice este pasaje. Debes de evaluarte según la verdad. Y la verdad, la primera verdad que tú tienes que reconocer, y la primera verdad, o de las primeras verdades que reconocemos en nuestra conversión, es que éramos completamente indignos, que no merecíamos nada de Dios. Pero también reconocemos que Dios, ese Dios santo en contra quien pecamos, Él, por sus grandes y muchas misericordias, no nos dio lo que merecíamos, es decir, no nos dio ira y condenación que merecíamos, sino que por pura gracia mostró su amor salvándonos en Cristo Jesús. Entonces, consciente de esto, la advertencia que Pablo hace en este pasaje es: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor que los demás, sino que usen su buen juicio para evaluarse según la fe que Dios le ha dado. Pero ¿cómo nos podemos evaluar según la fe que Dios nos ha dado? Bueno, en primer lugar, no te compares con los demás, no comparando lo que tienes o lo que no tienes con respecto a los demás, sino en primer lugar valorando quién eres tú en Cristo y el valor que tú tienes dentro del reino de Dios. Por eso es de que algo que debemos de recordar de nuestra identidad y valor en Cristo es que también Dios nos ha salvado para que seamos parte de un cuerpo, para que seamos parte de su cuerpo, de la iglesia. Miren, frecuentemente, y la semana pasada escuché también esta frase, que un joven piensa así, y hay muchos jóvenes que piensan así: yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero yo solo, no necesito de la iglesia. Pero ahí lo que están negando es la obra de Jesús, porque debes de reconocer que Dios te salvó y te puso en un cuerpo en la iglesia. Y así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y por lo tanto nos pertenecemos unos a otros. Somos parte los unos de los otros. Y cada miembro y cada función es importante porque Dios la ha puesto allí. Desde lo que puede ser el recién convertido hasta lo que puede ser el miembro más maduro, Dios ha puesto a cada uno para que cumplamos una función en el cuerpo. Hablando de algo parecido, de un texto parecido a este, un predicador contó una anécdota personal que él vivió. Que él compró una podadora y para la sorpresa la podadora venía desarmada. Entonces él comenzó a ver todas las instrucciones, tratando de seguirla al pie de la letra, y armó la podadora, pero después se dio cuenta que había una pieza pequeñita, que no le había puesto. Y él dijo: bueno, quizás no tenga tanta importancia esa pieza, si no me va a tocar desarmar todo esto. La cuestión es que encendió la podadora y comenzó a funcionar. Y después dijo: bueno, quizás esa pieza no era tan importante. Y comenzó a ocupar la podadora, comenzó a podar su jardín. Estaba caminando, ya después, cansado, dijo: bueno, terminé. Y cuando quiso apagar la podadora, ¿qué creen? No la pudo apagar. Después de toda esa pieza, sí estaba diseñada para cumplir una función importante.
Tú puedes pensar de que quizás tú no puedes cumplir ninguna función importante en el reino de Dios. Pero si Dios te ha salvado y Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos, tanto talentos que ya tenías desarrollados de antes, pero también nuevos dones, nuevos talentos, nuevas habilidades que vas a estar desarrollando desde el momento que te convertiste. Es porque sí puedes y tienes que cumplir una función importante en el reino de Dios. Y como parte del cuerpo, pertenece a los demás, a tus hermanos. Por eso es que no tenemos que poner excusas para servir. Algunas de las excusas es, no tengo tiempo. No, es que no conozco a nadie. Ay, no, es que me cuesta socializar. Es que va a terminar muy tarde. No, es que es muy temprano y no puedo madrugar. Es que es muy cansado. Y puede ser que a veces tengas razón. Tu tiempo es corto. Pero igual a veces puedes sacrificar tu sueño desvelándote o madrugando para poder cumplir otras cosas y así poder servir en lo que Dios te ha mandado a servir. O simplemente te puedes dar cuenta que puedes administrar mejor tu tiempo. Que no conoces a nadie, pero la Biblia te dice que si quieres amigos, te muestres amigo. Sacrifica tu orgullo, sacrifica tu arrogancia. Eso de que soy introvertido, que soy tímido, que si bien es cierto puedes desarrollarte así, pero al final viene siendo una excusa. Estoy muy cansado. Sí, es muy cansado el servicio, sí, igual que muchas otras cosas que haces día a día, pero que quizás no tienen impacto eterno, como tu servicio de Dios sí lo tiene, por medio de servir a otros. Imagínate qué hubiera pasado si aquel que te predicó a ti el evangelio insistentemente hubiera puesto excusas. Pero al final no lo hizo. Al final hizo un sacrificio. Quizás tú nunca vas a saber el sacrificio que esa persona hizo para predicarte el evangelio, para enseñarte el evangelio. Y obedeció al Señor. Y para terminar, Romanos 12, 6 al 8 dice: pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y aquí Pablo lo que quiere hacer es mencionar distintos dones, pero sin decir que estos son todos los dones. Eso los comienza a mencionar como para ilustrar los dones que tenemos que ejercer al servicio del cuerpo de Cristo. Y como aprendimos la semana pasada, joven, Dios en su gracia te ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y por eso debes de vivir usando todos los dones que Dios te ha dado y hacerlo con humildad. El predicador y escritor puritano John Owen decía que los dones espirituales son aquellas gracias y capacidades divinas sin las cuales la iglesia no puede subsistir en el mundo. ¿Te imaginas eso? Dios te ha dado a ti, a cada uno de ustedes, a nosotros diferentes dones, diferentes gracias y capacidades divinas para que la iglesia subsista en el mundo y sirva en el mundo. Y sigue diciendo él que los cristianos no podrían ser tan útiles entre ellos y para el resto de la humanidad como deben serlo para la gloria de Cristo sin esos dones que Dios nos ha dado. Los dones son los poderes del mundo por venir, decía él. Aquellas operaciones efectivas del poder de Cristo por medio de las cuales se edificó su reino y es preservado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún don o habilidad es de valor alguno si no se usa. Tú tienes dones espirituales, dones que Dios te ha dado, tienes habilidades que has desarrollado. Por ejemplo, ponía en la semana pasada hablar muchos idiomas y algunas otras cosas. Pero ningún don, ninguna habilidad, por más que seas el mejor ilustrador, el mejor dibujante, el mejor diseñador, que seas capaz de pensar en grandiosas historias, que puedas escribir bien, redactar bien, hablar 1000 idiomas, nada de eso tiene valor alguno si tú no lo usas. No sé a cuántos de ustedes les gusta coleccionar cosas. ¿Hay alguien aquí que coleccione cosas? ¿Qué coleccionas, Leo? Llaveros. ¿Y tú qué coleccionas, Gabriel?
Vale, ok, pero coleccionas cosas. Muy bien. Miren, yo he conocido personas que coleccionan figuras de acción, por ejemplo, o diferentes juguetes. Por ejemplo, últimamente se ha puesto muy de moda coleccionar figuras de acción de Star Wars y todo lo que tenga que ver con Star Wars. Pero esos juguetes fueron diseñados y hechos para ser guardados. ¿Para qué fueron hechos los juguetes entonces? Para jugar con ellos. En su mayoría para que los niños lo disfruten jugando con ellos. Yo les quiero poner un ejemplo de unos juguetes que yo tengo todavía. Son unos juguetes viejísimos. De esos que son como de goma y que cuando lo aprietan hacen como un ruido, como un chillido. Y que uno tiene la figura del gordo y otra del flaco. No sé si ustedes alguna vez vieron al gordo y al flaco, que eran unos personajes cómicos. Entonces, tienen figuras del gordo y del flaco. Imagínense, si no saben qué es, imagínense los viejos que son esos juguetes. Yo los tengo en un estante y los guardo y los cuido con mucho amor. Pero mis hijos, y sobre todo mi hijo Ezequiel, a veces me los pide para jugar. De repente se pone enfrente de la librera y comienza a señalármelo para que se los dé. ¿Qué creen que hago? Se los presto. Se los presto. Y lo hago en primer lugar porque fueron hechos para jugar. Pero además porque yo conocí al dueño original. Y a él le hubiera encantado ver a mis hijos, a sus bisnietos jugando con esos juguetes. Con los mismos que yo jugaba cuando era chiquito, que se lo agarraba donde los tenía y comenzaba a jugar con ellos. A él le hubiera encantado verlos jugar con algo que él les dio, que era de él. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque jóvenes, es una tragedia que algunos de ustedes quieran tener sus dones guardados sin usarlos. Es una tragedia. Que tengan dones y habilidades y no lo ocupen en servir a Dios y a sus hermanos en Cristo con ellos. Que no lo usen para disfrutarlos, para que otros sean bendecidos y Dios sea glorificado. Es una tragedia. Y es por eso que una vez más los animo a que sirvan a Dios. Ustedes tienen las habilidades. Habilidades que yo no tengo y habilidades que quizás algunos de los que sirvieron en el Ministerio de Jóvenes Redimidos no tenemos. Pero si ustedes no están sirviendo ahorita en ningún ministerio y quieren hacerlo, pero dicen, pero me falta mucho por aprender, no se preocupen. Nosotros, ustedes tienen las habilidades, los dones, nosotros les vamos a ayudar a desarrollar el carácter necesario por medio de la palabra de Dios para que ustedes puedan ejercer esos dones. Para eso tenemos las clases de membresía, las clases de Crece y los discipulados. La cuestión es que no caigan en la tragedia de tener dones y no usarlos para servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha salvado para que le adores como sacrificio vivo, con una mente renovada y un servicio humilde a Él.